Vamos a leer la palabra. Nada más quiero decirle que una iglesia poderosa no se mide por el número de miembros. No se confunda que una iglesia se mide por el número de miembros. Se mide por lo que acaba de ver usted aquí adelante, por una familia. Porque hay iglesias aquí muy cerca que yo he pasado, tienen rentados grandes locales, salen en radio, en televisión, y son grandes expositores, oradores, pero yo nunca he visto a su esposa ni a sus hijos en un altar. Y donde usted no ve una familia, son señales de alerta. Cuidado, cuidado, no se deje ir por las apariencias engañan. Amén. Las iglesias no se miden por número de miembros, se miden por ver a la familia. ¿Quiere ver usted una familia poderosa? Una iglesia poderosa, vea una familia. Vea una familia. Y usted está viendo aquí familia. Así es que esta es una iglesia muy poderosa. Y le damos gracias a Dios por ello. Dice amén. Y hoy vamos a compartir un tema muy especial, que tiene que ver con los dos temas que hemos estado hablando. Dice la escritura, si tiene la palabra ahí en su mano, dice solamente un versículo, solo un versículo. Y se le dio aviso al rey David, diciéndole: el Señor ha bendecido la casa de los que están en Betel. Dice amén. ¿Se apropia de esa palabra? Esta palabra es para usted. ¿Se la apropia? Lo voy a repetir una vez más. Y se le dio aviso al rey David diciendo: el Señor ha bendecido la casa de los que están en Betel y todo lo que pertenece a causa de la presencia de Dios. Entonces David fue y con alegría hizo subir el arca de Dios a la casa de Obed-Edom, a la ciudad de David. Cierre sus ojos y oremos. Padre, Señor, te damos gracias por estos 25 años de éxito, de bendición, porque el que una iglesia esté aquí hoy celebrando es un éxito, Dios, es una victoria, Señor, que nos has llevado a tener a lo largo de muchas luchas, muchas pruebas que no todos pueden contar. Así es que bendecimos esta casa, Señor. Bendecimos a los que habitan bajo esta cobertura, bajo este manto pastoral, Señor. Bendecimos tu vida, que así como ellos, también tu casa sea firme, sea sólida, sea bendecida, sea glorificada. Bendecimos tu hogar, bendecimos a tu familia. En el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús, que tu palabra, Dios, traiga, Señor, fruto hoy al 100%, y que la semilla caiga en buena tierra. Lo oramos en esta mañana, Señor, por el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ahora sí, tome su lugar, por favor. Ahora sí. Yo le quiero predicar un poquito acerca de la continuación de lo que hemos estado hablando, porque cuando yo me puse a estudiar esta palabra, tiene que ver con lo que vamos a hablar esta mañana. Y le quiero preguntar, ¿usted sabe quién era Obed-Edom? ¿Sabe usted quién era Obed-Edom? Dice la escritura, lo que acabamos de leer, que el arca del pacto fue llevada a casa de Obed-Edom, porque aunque usted no lo crea, el rey David, el hombre del que cantaron en el canto que iba a ser levantado el tabernáculo caído de David, porque ese canto lo cantamos, y cuando lo estaba escuchando venía a mi memoria cómo es que fue levantado el tabernáculo caído de David, porque aquí empezó. Entonces dice la escritura, si usted me acompaña, vamos a leer 2 de Samuel para que podamos tener un repaso de la palabra y tener un poquito de entendimiento de ella. 2 de Samuel capítulo 6 versículo 1 dice: volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, unos 30,000. Oiga el número, 30,000 estaban en la calle. 30,000 reunió con un propósito. 30,000 personas. Imagínense
un estadio. Las reunió y él iba adelante. Y dice, y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a Baalá de Judá para hacer subir de allí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo para que la pudieran llevar a la casa de Abinadab, que estaba en la colina de Usa, y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y lo llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y Ahío iba delante del arca. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera, de abeto, con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes casi la volcaron. Se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios lo hirió ahí por su reverencia, y murió junto al arca de Dios. Entonces David se enojó con el Señor. Se enojó con el Señor. Y había estallado en ira, porque había estallado en ira contra Usa, y llamó a aquel lugar Perezús hasta el día de hoy. David tuvo temor del Señor aquel día y dijo: ¿cómo podrá venir el arca del Señor a mi casa? Y David no quiso trasladar el arca del Señor a su casa, sino que la hizo llevar a casa de Obed-Edom Geteo. Por 3 meses permaneció el arca en la casa de Obed-Edom Geteo, y bendijo el Señor a Obed-Edom y toda su casa. Diga conmigo, esa palabra es para mí. Vamos, por Dios. Si le estoy diciendo que Dios va a bendecir su vida y toda su casa y lo que pertenece en su casa, con más ánimo yo le hubiera dicho: amén, pastor, esa palabra es para mí. ¿Cuántos dicen amén? Dice: y sucedió que cuando los portadores del arca del Señor habían andado y se le dio aviso al rey David diciéndole: el Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que pertenece a causa del arca del Señor. Entonces David fue y con alegría hizo subir el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y sucedió que cuando los portadores del arca del Señor habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero cebado. David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba vestido de un efod de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación y con sonido de trompeta. La pregunta es: primero va David, porque quiere el arca de Dios. Si yo le pregunto, ¿cuántos desean la presencia de Dios en su vida, en su casa, con su familia? Y David tenía buenas intenciones. Él quería subir el arca y hacerla llevar a su casa. Pero dice que iban 30,000, imagínese ese número, 30,000. Y David delante iban cantando, gritando, júbilo, alegría, gritos, trompetas, chofares, danza, panderos. Era una fiesta aquello, era algo espectacular. Y de repente el arca va a caer, y Usa toca el arca con muy buenas intenciones, porque el arca se podía caer. Y en ese momento él cae muerto delante de los 30,000. ¿Se imagina ese espectáculo? ¿Se imagina esa escena? David lo ve y dice: ya no quiero la presencia de Dios. Sí, hermanos, estoy hablando del rey David, del hombre que es conforme al corazón de Dios. Dijo: ya no quiero la presencia de Dios, ya no quiero. Y decide mandarla a casa de Obed-Edom. Y la pregunta es: qué mala onda, porque si está viendo lo que sucedió,
¿por qué la manda a casa de Obed-edom? Oiga, ¿usted sabe quién es Obed-edom en la Biblia? Porque tal vez usted solamente lo ha escuchado en ese versículo, en esos 3 versículos. ¿Usted sabe quién es Obed-edom en la Biblia? Si yo le dijera quién es Obed-edom en la Biblia, aquí es donde los sugieres, los que están en las puertas, cobran una importancia, los que están en el estacionamiento, los que pasan desapercibidos, los que parece que su trabajo es como cualquiera, que no tiene importancia, porque nosotros pensamos que el trabajo más importante aquí es el del pastor o los de la alabanza, y quiero decirle que aquí ningún trabajo es menos ni más que otro. Tan importante es el que está recibiendo en la puerta como el que está predicando aquí. Son iguales de importantes. ¿Cuántos dicen amén? Y aprendamos esa lección de no menospreciar a una gente cuando la vea usted allá afuera con su chalequito y diciéndole, venga. No menosprecia a las personas cuando le digan, siéntese aquí. No quiero, yo me siento donde se me da la gana. No sé si haya de esos aquí, porque allá en mi iglesia, como aparecen esos. Como aparece la gente berrinchuda. Y no, es que este es mi lugar porque yo siempre me siento ahí. Sí, pero el pastor ahora quiere que se sienta allá. No, porque si no me siento donde yo quiero, me voy de la iglesia. Por un mugroso lugar. Vienen a hacer su berrinche, su escándalo. Vienen a mostrar cómo viven en su casa, lo quieren hacer aquí en la iglesia. Usted no puede hacer eso aquí. Usted viene a hacer aquí lo que le dicen que usted tiene que hacer. Usted tiene que respetar lo que le dicen aquí. Aquí hay una autoridad que se llama Jesucristo nuestro Señor. Pero vea, Obed-edom era un portero. Era el portero oficial de la iglesia, del lugar. Era el que abría y cerraba. Era el portero de ahí. Y escuche, dice la escritura que Obed-edom era un levita que cuidaba la puerta del templo. Y aquí es donde nosotros vemos el servicio, cómo Dios bendice a los servidores. Qué importante es servir en la casa de Dios y no venir a ser servido. No venga a la iglesia a servirse de la iglesia, venga a servir a la iglesia. No se venga a servir de los demás, venga a servir a los demás. Jesucristo nuestro Señor tuvo ese principio. Yo no he venido a ser servido, sino a servir a los demás. Creo que no me escuchó. Dije el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de los Señores, dijo, yo he venido a servir. ¿Y usted a qué vino esta mañana? ¿A que le sirvan? ¿O usted se va a meter ahorita a la cocina a servirle a los demás? Voltea a ver al que tenga a su lado. Voltea a verlo. Voltea a ver a su vecina, pues, hombre. Usted le va a servir de comer. Usted la va a atender. Usted le va a decir, ¿en qué le puedo servir? He venido a servir, no a ser servido. Mientras nosotros no cambiemos el chip en nuestra cabecita loca, que en la iglesia nosotros venimos a que nos pongan la alfombra roja y que nos digan, bienvenido hermano, qué bueno que viniste. Mira, si tú no vienes, la iglesia se cae. No, usted tiene que venir a servir. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que venir a ofrecer antes de pedir. Antes de que usted venga a pedir un milagro, antes de que venga a pedir algo, venga a ofrecerle a Dios. Cambie esa conducta, esa actitud en su mente y en su corazón. Obed-edom, hermano, era un hombre que era un servidor. Y la pregunta es, ¿por qué David,
quería llevar el arca, tenía muy buenas intenciones de llevar el arca y no la pudo llevar. Estoy hablando el hombre que es conforme al corazón de Dios. Dijo, ya no quiero la presencia de Dios. Sí, ese hombre que amaba tanto a Dios dijo, porque el arca representaba la presencia de Dios. Ya no quería. Oiga, Obed-edom dice que era de la tribu de Leví y dice que llegó a tener 70 hijos, que todos estaban en la alabanza y en el servicio a Dios. Por eso oré por esta familia, por eso era mi intención, porque eso es lo que va a hacer Dios. Dios va a ir de generación en generación con tus hijos, con tus hijos. Cuando tú empiezas a servir a Dios, Dios va a bendecir tus generaciones, Dios va a bendecir tu simiente. ¿Cuántos dicen amén? Obed-edom era un hombre que estaba dispuesto a dar sin pedir nada a cambio. La grande bendición de Obed-edom y de muchos es que no necesitan pedirle para que den, sino que están dispuestos a dar sin que les pidan y sin pedir nada a cambio. Pocos de esos hay en la iglesia, porque a veces nosotros venimos a pedir a la iglesia a cambio de, te voy a dar si tú me das, yo diezmo si tú me bendices. El diezmo, la primicia y la ofrenda no es una obligación, es un acto de amor y de reconocimiento a nuestro Dios, de quien es Él. Si usted tiene a Dios como proveedor, como salvador, como sanador, como su sustentador, el diezmo, la ofrenda y la primicia es un reconocimiento de lo que Él es. No se da ni por ley, ni por obligación, ni por manipular a Dios, ni por torcerle el brazo a Dios. Te voy a dar para que tú me bendigas. Dios no tiene la obligación de bendecirle porque usted le tiró $100. Dios bendice a los que demuestran su amor y su reconocimiento a Él, no que lo dan por obligación, por manipular o por alguna recompensa. Cuando usted le dé algo a Dios, déselo porque usted ama a Dios, no porque le va a pedir algo a Dios. Porque Dios honra a los que le honran, dice la Escritura. Dice amén. Y mire a Obed-edom. Dice la Escritura que David había mandado el arca, según 2 de Samuel 6 del 1 al 4, cuando lo leímos. Dios quería llevar el arca del Señor, como lo han hecho muchos cristianos. Queremos tener la presencia de Dios, queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios bendiga a nuestros hijos, que Dios bendiga nuestro ministerio, que Dios bendiga nuestra casa, que bendiga nuestro trabajo, que bendiga a nuestros hijos, pero no queremos nosotros hacerlo a la manera de Dios, lo queremos hacer a nuestra manera. Y mientras tú quieras hacer las cosas a tu manera y no a la manera de Dios, Dios no te puede bendecir. Dice la Escritura que David llevaba el arca de Dios tirada en carros, con bueyes. Y esa no fue la manera en la que Dios dijo que el arca de Dios se tenía que usar o se tenía que transportar. El arca de Dios se tenía que transportar con unas barras que soportaban el arca y cargada en los hombros. De esa manera los levitas cargaban el arca de Dios y era la manera en la que Dios dijo que se tenía que llevar la presencia de Dios. ¿Qué fue lo que hizo David? Quiso llevar la presencia de Dios a su manera y no a la manera de Dios. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros queremos llevar a Dios y lo queremos acomodar a nuestra manera? Acomodamos a Dios a nuestro trabajo, acomodamos a Dios a nuestra familia, queremos acomodar el evangelio y la palabra de Dios bajo nuestras conveniencias, bajo nuestra necesidad. Señor, yo voy a la iglesia cuando tengo tiempo, cuando yo puedo. Yo te voy a dar cuando yo tenga, cuando yo quiera, cuando yo así lo siento, si me sobra. Señor,
Si puedo, voy a servir, y si no, no voy a servir. Pero queremos, cuando venimos a la iglesia, queremos que Dios nos bendiga. Queremos un evangelio que se acomode a nuestras necesidades. Cuando nosotros venimos al evangelio, somos nosotros los que nos metemos al evangelio, y nosotros tenemos que movernos según nos diga la palabra, no acomodar la palabra a nuestras conveniencias. David lo quiso hacer a su manera. Muchas veces no queremos venir a la iglesia, no queremos danzar, no queremos alabar, no queremos orar. Nos convocan, nos invitan, no queremos. Tenemos un evangelio como el que hoy existe en la mayoría de las iglesias. Es un evangelio que se acomode a tu tiempo, a tus necesidades, a lo que tú quieres. Hoy queremos un evangelio de coaching, un evangelio que nos motive, un evangelio que dure 1 hora o 50 minutos la prédica, porque ya me cansé, está muy largo, está predicando el barbón y yo me duermo. Por eso de repente tenemos que levantar la voz para despertarlo, porque no se me vaya a caer de la banca y usted se me vaya a morir. A Pablo se le murió uno, y yo le he dicho: Dios, a mí no se me va a morir ninguno, porque luego hay que resucitarlos. Aunque algunos ya parecen muertos, pero no, están vivos y coleando. Pero yo no voy a andar, le dije: Señor, yo no voy a andar resucitando a nadie, a mí no se me va a dormir nadie. Así es que si se me duerme, cuando menos agarro el té caliente y se lo aviento desde aquí, aunque se queme, pero no se me duerme. Pero mire, David quiso llevar la presencia de Dios a su manera, y dice la escritura que al ver David lo que sucedió, dijo: ya no quiero, ya no quiero. La primera situación que debes de tener en cuenta es que la presencia de Dios no se puede acomodar a tus necesidades. Eres tú el que te metes a la presencia de Dios, y es como Dios dice, y es en la forma de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No es a tu manera, es a la manera de Dios. ¿Dice amén? Muchas veces nos equivocamos porque queremos nosotros hacer las cosas a nuestra forma. De verdad se los digo, en la iglesia no sabe usted los problemas que tenemos. No sabe los problemas que tenemos. Perdón, no vayan a pensar que estoy aprovechando esta situación, pero hasta los estacionamientos. Padre Santo, yo veo que aquí, yo estoy oyendo al pastor que dice: les compramos 100 tickets para que usted lo tome, y cuando usted se vaya a estacionar, usted lo agarre y lo dé y no le cobren. Ay, no. ¿De dónde he visto yo eso? Que para nada. Por supuesto que no. Perdón. Acaba de llegar una hermana. Tuvimos una reunión de liderazgo el martes y hablé de la paternidad, y llegó llorando y me pidió perdón. Dice: perdóneme, pastor. ¿Por qué? Ya le había llamado yo 2 veces la atención, porque se agarraba con los ujieres por los estacionamientos dentro de la iglesia, y no me cabe. Me dicen que es un carro por 3 personas aquí. No, pues imagínate el estacionamiento que yo necesitaría si me entran 4,000, 5,000 personas ahí. Imagínese de qué tamaño necesito el estacionamiento. Así es que tengo un estacionamiento para 100 carros. Y esos estacionamientos son para los servidores, no para la gente, para los servidores. Y se oye un silencio así como: para los que sirven, para los que trabajan. Creo que es una honra para los que trabajan. Creo yo que es un reconocimiento. Creo que lo menos que podemos hacer es que tengan un lugar donde estacionarse, ya que llegan a las 6 de la mañana a trabajar y son los últimos que se van. Lo menos que podemos hacer.
Y llegó una hermana y ya es que yo quiero este lugar y además me quiero estacionar aquí junto a la puerta. Le digo, ni junto a la puerta ni en ningún lugar. ¿Quién es usted para venirme a exigir? De repente me dicen, ¿y la iglesia tiene estacionamiento? Sí, cómo no, la calle, ahí están los bienes, porque allá en la calle están los viene, o sea, los franeleros que están ahí. Y todos me conocen porque llenamos cuadras, calles, bloques de carros y les damos trabajo. Entonces me dicen, pastor, ¿cómo ve? 20 pesos por carro. Cóbreles, que se estacionen. Ahí, que se estacionen. ¿Qué voy a andar yo rentando un estacionamiento? Pues, hermano, ya se lo pagué para que usted pueda llegar al... Ay, no. No puede ser. Perdóneme, hermano, no puede ser que sea tan comodino. Y ahorita me enseñan que el estacionamiento está aquí a la vuelta. Y no puede pagar usted 10 mugrosos dólares. Óigame, no puede ser. No vaya a ser que se moleste, que se despeine con el aire. Usted que llega a la iglesia con su peinado de salón y no vaya a ser que le vaya a caer una hormiga en su pelo. No, hermanos. Y entonces esa mujer llegó, perdóneme, pastor, ya había 2 veces pasado. Y le dije, si otra vez me vuelve a hacer un berrinche de que quiere un lugar de privilegio, me la sacan, por favor. No, que si no, que me voy de la iglesia. Váyase a la iglesia que se le dé la gana. Váyase, allá que le pongan un estacionamiento con carpa para que no le dé el sol ni la lluvia a su carro allá que se la pongan. No se ofenda, pero en la iglesia católica usted cree que va a llegar con el sacerdote y ¿hay lugar de estacionamiento? Pero ¿por qué en la iglesia cristiana queremos venir a hacer todo esto? Somos manchados. Somos manchaditos. Así es que dígale al que está ahí al lado, ¿estás oyendo, inútil? Te están hablando a ti. Que no seas manchado. Paga tu estacionamiento, no te lo tiene que pagar el pastor. Si me están escuchando, que no me diga amén. Es así. Y si eso usted dice, ay, es que ya no vengo, es su problema. Pero aquí tenemos que hacer, nada más porque es buena onda el pastor, ¿sí o no? Sí, amén, que le siga. Y entonces llegó y me vino el líder de los centinelas que tenemos. A mí dice, pastor, la hermana sigue poniéndose, pero grosera, y dice, ¿y usted qué, viejo desgraciado? Y esto, y qué. Pero oiga, hermano, ¿por qué maltratar a la gente? ¿Por qué? Si son servidores. Y le dije, ¿sabes qué? Ya no le dejen entrar. Y entonces llegó y dijo, pastor, perdóneme, porque ya llevo 2 años que no me dejan entrar. Y sí me porté mal. Digo, ¿y tanto tiempo te tardaste en reconocerlo? Y entonces le dije al líder de los guías, ya aprendió, creo yo, déjala entrar. Cuando la vi la siguiente semana, digo, ¿ya entraste? Dice, no, ya me quedé afuera. Ya ni quiere, fíjese. Pero ahora con respeto tratar a la gente. Oiga, a los servidores se les trata con respeto, con honor. Oiga, la casa de Obed-Edom fue bendecida porque él era un servidor. No le importaba si limpiaba baños, no le importaba si reconocieran su trabajo, porque la gente que sirve no viene aquí por un reconocimiento de usted, viene porque ama a Dios y le sirven porque aman a Dios. Desde el que canta, el que toca la guitarra, el que está en las cámaras, el que no ven allá sacándose los mocasines allá arriba, no lo ven allá arriba, pero ahí está, ahí lo estoy viendo, mire. Y usted tiene que aprender a respetar a toda la gente en este lugar, desde el más pequeño al más adulto. ¿Cuántos dicen amén? Obed-Edom, yo me pregunté por qué Obed-Edom fue bendecido. Yo, igual que David, yo dije, yo quiero esa bendición. Creo que usted no, ¿verdad? Porque dice que la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía, oiga, todo lo que tenía, negocios, casa, bienes, hijos, familia,
Todo lo que tenía bajo su mano, todo, tierras, si tenía negocios, todo lo que tenía fue grandemente bendecido. Y yo decía, ¿por qué Obed-Edom fue bendecido? ¿Por qué? Y Dios me dice, mira cómo comienza la vida de Obed-Edom. Era el portero. ¿Sabes? Los sugieres que tenemos, a veces llegan, hermanita, yo los veo, cómo llegan. ¿Se puede sentar en este lugar? Ni los pelan. Ya ve las caras que hacen, de amargados. No me voy a sentar aquí. ¿No le gustaría sentarse? Aquí me voy a sentar, le dije. Es más, ahí me siento siempre, es más. ¿Y sabe qué hacen? Se sientan y apartan 3 sillas. Que nadie se sienta, pero ponen la Biblia, ponen la bolsa y ponen la torta ahí. Y digo, ¿y esa hermana qué onda? Porque de repente me doy mis vueltas por la iglesia y observo a la gente cómo se está comportando. No, pastor, es que se molesta. Le digo, hermana, quite la torta de ahí. Le digo, no estas, la de comer, quite la torta de ahí. Está ocupando ese lugar ahí. Quite la Biblia. Si usted está sola, quítela ahí, porque vienen otras personas y se llena la iglesia. No, pastor, que quite la Biblia, le estoy diciendo. No, pastor, es que el que compró la silla fui yo. ¿La quita o la quita? O usted se quita. Tenemos que aprender a respetar a la gente que sirve con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Obed-Edom era un servidor y Dios me dice, mira, obsérvalo. Hay veces que los servidores nadie los toma en cuenta. Su trabajo parece menospreciable. Su trabajo, como es tan cotidiano, ya ni cuenta nos damos que cuando usted llegó hay una alfombra limpia, hay una banca bien acomodada, que todo está limpio, que para llegar a este lugar hubo gente que se dedicó a trabajar aquí para que esté usted viendo un lugar agradable. Y ese trabajo que parece inadvertido, que parece de los incógnitos, a Dios no se le olvida y Dios no lo pasa por alto. Dijo David, lleven la casa de Obed-Edom, él es un servidor. Y cuando David vio que Obed-Edom estaba siendo bendecido, oiga esto, queremos que Dios esté en nuestra vida, en nuestra casa, pero no queremos dejar nuestra forma de vida. Seguimos con nuestro mal carácter. ¿Cuántos tienen mal carácter aquí? ¿No tiene mal carácter? ¿No? Tiene usted un carácter bien lindo, ¿verdad? ¿Sí? No queremos dejar nuestras conductas, nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar. No queremos cambiar. Queremos ser como José, a mi manera. No es a su manera. Esa es la manera de Dios. ¿Dice amén? Entonces, denle un fuerte aplauso al Señor. Y pregúntese entonces, ¿por qué muchas veces las cosas no salen como nosotros queremos? ¿Por qué cuando usted ora a veces las oraciones no son contestadas? ¿Por qué las cosas no resultan como quieres? Porque no son a tu manera. Cuando las cosas no resulten como tú quieres, pregúntale a Dios, Señor, ¿lo estoy haciendo a mi manera o lo estoy haciendo a tu manera? Tenemos que hacerlo a la manera de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A la manera de Dios. Tenemos que hacer, dígale que está ahí al lado, ya ves, te lo dije, que hicieras las cosas correctamente. Díselo, dale más fuerte para que. Sí, te vi, tienes la manita larga. Pobre del cuate, ya me imagino cómo ha de sufrir. No es cierto. Pero mire, decimos yo me esfuerzo, porque David quería hacer lo mejor para Dios. Tenía buenas intenciones para Dios. Pero escúcheme aquí, por favor. Dios no se mueve por tus buenas intenciones. Se mueve por la dirección del Santo Espíritu de Dios. Muchas veces decimos, pastor, es que yo tenía buenas intenciones.
pero, pero fíjese que, pastor, me equivoqué, pero es que Dios no se mueve por buenas intenciones, se mueve por la dirección del Espíritu Santo. David tenía buenas intenciones. Quería llevar el arca, quería llevar la presencia de Dios a su casa. Seguramente, como muchos decimos, yo anhelo, yo deseo, quisiera que la presencia de Dios estuviera en mi casa. Eso es lo que yo más quiero, que la presencia de Dios estuviera con mis hijos. ¿Cuántas madres hay aquí que quieran que Dios esté con sus hijos? ¿A cuántas madres les gustaría que Dios bendijera a sus hijos? ¿A cuántas esposas les gustaría que Dios bendijera a sus esposos? ¿A cuántas esposas o esposos les gustaría que su esposa fuera bendecida? ¿Cuánto les gustaría que sus negocios fueran bendecidos? Que su casa fuera bendecida. Oiga, mire, pero muchas veces decimos nos esforzamos, pero no logro, las cosas no cambian. No cambian. Pregúntate, ¿lo estaré haciendo a la manera de Dios o lo estaré haciendo a mi manera? David vio precisamente que se equivocó. Se equivocó. Se equivocó David rotundamente, porque él quiso llevar el arca de Dios de una forma que Dios había dicho que así no se transportaba el arca. Y la pregunta es, pero si el arca iba a caer, ¿qué tiene que ver Usa? ¿Qué tiene que ver Usa metiendo la mano? Él tuvo buenas intenciones porque el arca se iba a caer, se iba a romper, se iba a destruir. Y yo le pregunto, ¿usted cree que Dios necesita ayuda? A ver, una vez más, ¿usted cree que Dios necesita ayuda? ¿Usted cree que el arca se hubiera roto, se hubiera destruido? No. Dice que cayó muerto. Dios no se mueve por buenas intenciones. Dios no se mueve por sentimientos. Oiga, dice que cuando David vio, tuvo gran temor. Tuvo gran temor. Mire, le voy a decir algo que a lo mejor lo va a sacudir esta mañana. Cuando tú haces las cosas a tu manera y no a la manera de Dios, tú vas a morir espiritualmente primeramente. Por eso es que hay mucha gente que está muerta, espiritualmente hablando. Porque las cosas, cuando tú las haces a tu manera, lo único que provocas es muerte espiritual para tu vida. No se puede hacer eso. No se puede hacer. Hoy vemos cantidades de cristianos, pastores, salmistas que un día estuvieron cantando, que hoy están en el mundo, están muertos, perdieron todo, perdieron su casa, perdieron su familia, perdieron ministerio, perdieron trabajo, perdieron todo, todo lo perdieron. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú haces las cosas a tu manera y no quieres aprender que no es así, es a la manera de Dios, va a ocurrir muerte en tu vida. Hay muerte en la vida. Estas son las consecuencias de no querer hacer las cosas a la manera de Dios. Y dice la Escritura que entonces David, oiga, ese hombre que tenía buenas intenciones, se quedó así. Yo me imagino 30,000 personas que iban gritando, iban en alegría, iban con panderos, con chofares, iban todos en un escándalo, en una fiesta, y en un momento, en un minuto, un silencio, una desgracia, muerte. Y la pregunta es, ¿dónde quedó todo el escándalo? ¿Dónde quedó todas las danzas? ¿Dónde quedaron? Oiga, usted no tiene que venir aquí nada más a danzar por danzar. Aunque algunos ni se movieron, ¿verdad? Dice la Biblia que los muertos no alaban. Creo que no me escuchó. Dice la Biblia que los muertos no alaban, ni aplauden, ni danzan, ni gritan, ni dan voces de júbilo. Pues están muertos. Están muertos. Pero los que están vivos alaban y glorifican el nombre del Señor. Quiero ir concluyendo porque yo quiero orar por usted y vamos a hacer el acto profético.
y vea lo que pasó. Vea cómo a la manera de Dios cambian las cosas. Dice la Escritura que cuando David vio, diga conmigo, David vio. A veces cuando vemos nosotros cómo pasan las circunstancias en nuestro alrededor, nosotros ya no queremos saber de Dios. Cuando la gente no le resultan las cosas como quiere, cuando quiere y a la hora que quiere, dicen: yo me voy de la iglesia, me voy a cambiar de la iglesia, me voy a cambiar de religión. Hace poco me enteré en una administración. Muchas veces yo lo digo en el púlpito porque Dios me muestra, pero ahora Dios me permitió escucharlo de viva voz. Atendí a una persona que viene de una situación muy difícil desde el vientre de su madre, muy difícil, y llegó a la iglesia del Señor, en una iglesia, y el pastor empezó a tener relaciones con ella, y llegaron otros pastores y mujeres, y ella quiso llevar a su familia a que recibieran de Dios. Y llevó a una sobrina que tenía problemas de homosexualidad. Y una esposa de un pastor empezó a enredarse con ella, porque la esposa de ese pastor también era homosexual. Y ella está en una situación tan terrible, porque dice: no sé qué voy a hacer, he estado buscando de Dios. Mire, por misericordia de Dios, ella está buscando del Señor todavía, a pesar de esos muy malos testimonios y de encontrarse con personas inadecuadas en la vida. Y me dice: no sé qué hacer, pastor. Le digo: lo primero que tiene que hacer es sálgase de ese lugar. Dice: mi sobrina la llevé ahí porque estaba perdida y ahora está peor, porque se enredó con la esposa de un pastor. Y lo peor es que sube todos los días que hay servicio y está cantando, y yo lo estoy viendo y digo: ¿no saben quién es? Caras vemos, formas de vivir no sabemos. Y entonces vea, observe, hay gente que está muerta espiritualmente y que quieren hacer las cosas en su manera, en su forma de ser. No puede ser así. Hay muerte espiritual en muchos lugares, en muchos ministros, en muchas iglesias, porque la gente quiere hacer las cosas a su forma y no quieren salir del mundo y no quieren dejar su forma de vivir. David, dice la palabra, que ese grito, muchas veces vemos a gente que viene a la iglesia a danzar por danzar, o lo hacen por religión, o vienen a la iglesia por costumbre, porque los domingos es el domingo de ir a la iglesia. Pero si tú no vienes a la iglesia con la intención en tu corazón de venir a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, estás perdiendo tu tiempo. Tu primera intención antes de venirle a pedir algo a Dios es venirlo a honrar, a adorar, a reconocer a Dios. Y la pregunta es: allí iban 30,000 personas. Ay, la fiesta, la pachanga, está bueno el ambiente, y todos se meten ahí porque ven que todos lo están haciendo. Usted no haga las cosas por repetición, no haga las cosas por emoción, haga las cosas por dirección, por entendimiento, por conocimiento. ¿A quién le está honrando? ¿A quién le está alabando? ¿A quién le está adorando? Usted le está adorando a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces 30,000 personas se quedaron calladas, y todo ese júbilo, esa fiesta, terminó en un funeral. Y la pregunta es: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está la alabanza? ¿Dónde están los júbilos? ¿Dónde están los gritos? ¿Dónde están aquellos estruendos? ¿Dónde están los panderos, las guitarras? Entonces, ¿hacían las cosas por religión, por emoción o por conocimiento? Ya no hubo danza. Todo ese grito, ¿cuánta gente no viene a la iglesia y hace las cosas nada más por hacerlas, por costumbre, por religión?
no por conocimiento. Vamos a decirlo, no porque lo sienten en su corazón, sino lo hacen porque ya están acostumbrados a hacerlo. Si tú vas a venir a cantarle a Dios desde las exaltadoras, los que tocan, el que predica, los que sirven, hágalo con todo su amor a Dios. A Él sea la honra y la gloria. Es a Él y por Él y para Él. Claro, muchos se benefician de ello, pero usted se lo está dando a Dios. Cuando usted vaya a trabajar, a su trabajo secular, cuando vayan a la escuela, todas las cosas háganlas como si las hiciera para Él, honrándolo a Él. ¿Cuántos dicen amén? David vio lo que sucedió y toda la fiesta en un segundo terminó. Yo me imagino que Pérez Usa murió, lo enterraron. ¿En dónde quedó todo? Cada quien a su casa. Se acabó, ya no hay más. Pero se llevaron el arca a la casa de alguien que amaba a Dios con todo su corazón. Y la pregunta es, a él no le produjo muerte, le produjo vida, le trajo bendición, le trajo gloria. Y dice la Escritura, escúcheme, primero David, cuando vio lo que sucedió, ya no quiso la presencia de Dios. Es lo que le pasa a muchos cristianos. Cuando ven las circunstancias que lo rodean, se acabó tu fe. Porque para muchos cristianos, las cosas que miran, cuando lo miran, ya no hay fe. ¿Ya para qué voy a la iglesia? Estoy desanimado, mire lo que me está pasando, mire lo que me sucedió. Perdí el trabajo, te dieron una noticia, tienes cáncer, te vas a morir en 3 meses. ¿Qué harías? ¿Para qué, pastor, voy a la iglesia? ¿Para qué? Porque la gente, cuando pone su fe en las circunstancias que lo rodean, la fe se pierde. Un hombre de fe nunca se mueve por lo que ve, sino por lo que entiende de la palabra de Dios. Nunca pongas tu fe por lo que ves, sino por lo que entiendes de la palabra de Dios. La Escritura dice que la fe viene por escuchar la palabra de Cristo, no por ver. Cuando tú pones tu mirada en lo que está sucediendo, tú vas a fallar, tu fe se va a perder. Pero cuando tú pones tu fe por lo que sabes, por el conocimiento, por lo que has oído, los hombres de fe no caminan por lo que ven, sino por lo que saben. El hombre de fe, por lo que sabe, es que después ve lo que Dios pone en su vida. Pero los hombres de fe no caminan por vista, caminan por fe, por oído. ¿Dice amén? Y dice la Escritura que 3 meses estuvo siendo bendecida la casa de Obed-edom. Si usted cree que 3 meses fue bendecida la casa de Obed-edom, asómbrese. Porque si usted lee Segunda de Crónicas, dice que los hijos y los hijos y los hijos de Obed-edom, hasta 70 personas, servían en la casa del Señor. Oiga, el arca del Señor después se la llevaron, porque David, diga conmigo, escuchó que la casa de David Obed-edom, que la casa de Obed-edom estaba siendo bendecida. Porque la fe viene por el oído, no por la vista. Primero, cuando David vio lo que sucedió con Usa, tuvo temor. Dijo, ya no quiero la presencia. Pero cuando él escuchó que la casa de Obed-edom, escúchenme, se va a escuchar que esta casa está siendo bendecida. No van a ver, lo van a escuchar. Vamos a oír qué está pasando en Betel. ¿Qué está pasando en Betel? Porque la gente, más que ver, van a querer escuchar. Y entonces dice que escuchó que la casa de Obed-edom estaba siendo bendecida. Y dijo, yo quiero esa bendición.
No sé cuántos quieran esa bendición hoy. Yo quiero esa bendición. Yo quiero que no solamente 3 meses. 3 meses permaneció el arca ahí, pero después de los 3 meses, la casa, la familia y las generaciones de Obed-Edom siguieron siendo bendecidas. Ahora escúcheme, con esto quiero terminar. Dice la escritura que entonces David le dijeron: la casa de Obed-Edom está siendo muy bendecida a causa del arca que tú no quisiste, que tú no quisiste, que te dio miedo, porque cuando la quisiste traer lo hiciste a tu manera. Entonces yo me imagino que David se enteró que la forma correcta de llevar el arca era como Dios había dicho. Diga conmigo, esa es la manera de Dios. Es como Dios dice. Dice amén. Y entonces dice que fue por el arca y la hizo subir a Jerusalén como Dios había dicho. ¿Y qué fue lo que sucedió? Oiga, ahora dice la escritura, con alegría. Quiere decir que antes no lo habían hecho con alegría. Nada más era por emoción. Nada más era por religiosidad. Pero ahora con alegría hacían subir el arca. Cuando tú vengas a la casa del Señor, presenta tu mejor ofrenda, presenta tu mejor alabanza, presenta tu mejor oración, presenta tu mejor sacrificio a Dios. Diga conmigo, sacrificio. ¿Leyó lo que decía ahí la escritura? Dice que caminaban 6 pasos con el arca. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y se paraban. Oiga, ¿dónde se ha visto que cada 6 pasos sacrificaban un animal hasta llegar a Jerusalén? ¿Cuántos sacrificios hicieron? Presentando sacrificio a Dios, porque dice que cada 6 pasos, diga conmigo, cada 6. El número 6 habla de número de hombre, habla de nuestra carnalidad. Tenemos que aprender a sacrificarle a Dios y cortar esta carnalidad, porque si algo nos cuesta trabajo es reconocer a Dios y darle a Dios y poderle decir lo que un día dijo David: de lo recibido de tu mano te doy. Porque todo lo que usted le pueda dar hoy a Dios, lo ha recibido de la mano de Dios. ¿Cierto o no es cierto? Y dice la Biblia que cada 6 pasos se paraban y sacrificaban a Dios. Y la Biblia termina diciendo, bueno, este relato termina diciendo: y David danzaba y alababa a Dios con todas sus fuerzas y con todo su corazón, y el arca llegó a la ciudad de Jerusalén. Las cosas cambian, las cosas cambian. Dios bendice a los que hacen las cosas con conocimiento, con entendimiento, con dirección, no por emoción. Si usted va a traer su sacrificio hoy, tráigalo, que no sea por una emoción, que sea bajo la dirección de Dios. Póngase de pie, porque vamos a celebrar Santa Cena